Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya estamos acá iniciando, ya sabe, contentos como todos los días de lunes a jueves. Hoy cerramos semana, hoy cerramos changarro y tenemos un tremendo tema con un análisis con una compañera periodista que nos estamos enlazando hasta la ciudad de Tijuana para hablar de un caso de agresión sexual, de secuestro y de intento de feminicidio. Todo en contra de una víctima, de una joven. Y esto en el que ya están vinculados a procesos 2 personas, entre ellos un menor de edad, 5 órdenes de aprehensión, 3 de ellos se encuentran prófugos de la justicia, un caso que simbra a Tijuana y que nos habla también de esta descomposición del tejido social y de 3 delitos de alto impacto. Y esto lo estaremos analizando el día de hoy en este Lindero Norte, en la Era de los Heras. Al igual hablaremos sobre, por fin se prescribe la acción penal en contra de Carlos Jiménez Payán. Todo este juicio que tiene pues ya 3 lustros y que en una investigación del Lindero Norte el día de hoy le confirmamos con documento en mano que le dicen a la autoridad, en ese caso de Osuna Millán, todo hiciste mal. Lo administrativo, lo penal y todo, actuaron con dolo y le vamos a explicar por qué. Carlos Jiménez Payán, exdirector del CECITE en Baja California. Pero, ¿qué le parece si ya comenzamos? Pues ya iniciamos con todo y con toda la información y análisis. Ya le decíamos que estamos con Gabriela Martínez Córdoba, compañera periodista, corresponsal del Universal, de TJ Noticias ahí en Tijuana, con un trabajo que hace también con Revolución Púrpura y todo este trabajo incluso de manera freelance para medios de comunicación internacionales, pero que bueno, va recogiendo dentro de su actividad periodística estos casos cuyas víctimas son menores de edad y también los victimarios. Pero Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, coméntanos del caso. Gaby, te escuchamos, coméntanos del caso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando, mirando. Oye, sí, bastante lamentable este caso, de verdad. Pocas veces, tú lo sabes, tenemos muchísimos años haciendo reporteo de campo en la calle. De verdad, pocas veces me ha tocado ver el nivel de brutalidad que ejercieron en el cuerpo de esta joven, de esta adolescente de 15 años. Estamos hablando de la historia de esta chica, es una quinceañera. Digo, evidentemente por no revictimizar, mejor omitimos nombre e identidad. Claro. Pero en este caso hablamos de muchísimas cosas que envuelven, porque por un lado es la violencia en contra de las mujeres, pero en este caso hablamos de mujeres menores de edad, que es una víctima, una adolescente de 15 años, que fue engañada porque, bueno, a través de redes sociales, que ahora sirven como herramienta, ¿no? Para, de alguna manera, contactar a estas jóvenes. A ella la contacta un sujeto a través de redes sociales, a través de su página de red social, y hace lo que cualquier otro joven, Jorge, porque por ahí he escuchado algunas críticas de que si las relaciones clandestinas, no, esto que hicieron con ella lo hace cualquier joven, con buenas o malas intenciones. La contactan, la intentan de alguna manera seducir, ya sabes, estás bonita, ¿cómo estás? Me interesa, platícame tu vida, cómo está tu familia. Y una vez que logran establecer un vínculo de confianza, porque esto es mucho, ojo, esto es bien importante. Aquí no estamos hablando de un adulto depredador que dijo, oye, escóndete, no le digas a tus papás, nada. Fue una dinámica muy normalizada, como la que vemos con nuestros hijos, sobrinos, hermanos, amigos, etc. Una vez que se establece esta relación, eventualmente ellos acuerdan tener una cita o tener un encuentro. En este encuentro, cuando la chica llega al punto donde se acordaron, ella se va en Uber y a partir de ahí inician estas cosas como muy bastante raras. La primera es que cuando llega no hay nadie que la reciba, es decir, no se encontraba esta persona. Le pide que se vaya como a otro punto, muy cercano de ahí. Llega a este segundo domicilio, o bueno, segunda ubicación, que no es necesariamente una casa, llega a esta segunda
esta segunda dirección junto con el Uber y ahí lamentablemente empieza todo el calvario porque llegan dos jóvenes armados. Y digo jóvenes porque aun si algunos son menores de edad y otros no, lo que sí te puedo decir, de acuerdo con la autoridad, es que estamos hablando de jóvenes de entre 15 y no mayores de 22, 21 años. Llegan dos jóvenes armados, la obligan a salir del Uber, la obligan a caminar y llegan a un tercer domicilio en donde aparentemente habría familia. Yo esta parte la desconozco, yo no puedo confirmar si los familiares de estos jóvenes armados o de los amigos sabían lo que estaba ocurriendo o cómo se haya desenvuelto la situación. Lo que sí sé es que había familiares en este tercer domicilio. No se quedan ahí, se van a un cuarto domicilio, una casa, y ahí es donde la mantienen durante horas, donde la golpean, la abusan, la agreden sexualmente entre todos. Estamos hablando, entiendo que hay 5 órdenes de aprehensión, pero también te puedo decir, Jorge, que de acuerdo a la investigación, al reporteo, al menos la información a la que tuve acceso, hablamos de 100 participantes. Sí. Eso yo creo que la base de la fiscalía ya que pueda como precisar esto, ¿no? Pero bueno, en la información a la que tuve acceso hablamos de 7 personas que son los que terminan por agredirla. Y Jorge, no te estoy hablando nada más de cachetadas o un golpe a puño cerrado. A ella la amarraron de pies, la inmovilizaron de las manos, pero con el uso de herramientas, desde martillos, tubos y otros objetos, para de verdad prácticamente dejarla inconsciente a golpes. Y todavía después agredirla. Y además hablamos, Gaby, que esto realmente, viendo ahí con el tema con la fiscalía y la carpeta de investigación, ellos pensaron que la habían matado. Por eso, afortunadamente, la adolescente no murió, pero la intención de quienes la agredieron sexualmente, de quienes la llevaron a grados de tortura, de quienes le hicieron todas estas vejaciones, pues era asesinarla. Por eso es que también se está tipificando como feminicidio en grado de tentativa. Es correcto, Jorge. ¿Por qué? Porque después de la golpiza, después de la agresión sexual, lo que entendemos es que a ella la sacan de este domicilio, la hacen caminar, llegan a con una calle no pavimentada, donde no hay tampoco tantas casas. Eso es parte de lo que se está investigando o de los detalles que hay dentro de la carpeta. Y ahí le disparan, y dijera de espalda, no, le disparan de frente. Esta chica, creo que, si no estoy mal, fueron 9 disparos, o sea, porque estamos hablando de los casquillos que se localizaron. Estos 9 disparos no logran impactarla a ella. Creo que ella tenía alrededor de 4 heridas en el cuerpo. Y en medio de que, no voy a decir desangrando, ¿no? Porque evidentemente logra salvar la vida, pero sí con una hemorragia. Ella pensó que se iba a morir y se quedó tendida en el suelo. Y lo que entendemos es que ella, en ese tiempo de esperar, bueno, ya me voy a morir, voy a esperar ya simplemente a perder el conocimiento, esto no ocurre, pero por el miedo a que estuvieran ellos observando hasta que se muriera, ella se queda todavía más tiempo con los ojos cerrados hasta que por fin decide pues abrir los ojos y observar lo que estaba ocurriendo. Ya no había nadie y dijeras, bueno, se levantó, caminó. No, el cuerpo estaba tan lastimado que literalmente se arrastra hasta que logra que alguien en las inmediaciones la auxilie. Ya hacen el reporte al 911 o bueno, a la policía. Llegan y pues es trasladada. Ella tuvo que permanecer alrededor de 10 días en el hospital, donde todavía la operaron, obviamente por los impactos de bala, más las lesiones, y bueno, todo lo que se requiere hacer en procedimientos cuando una persona es víctima de un delito sexual, ¿no? Hay una serie de evaluaciones, un protocolo que se debe de seguir. En este caso, se hizo todas las pruebas que se tenían que hacer. Y bueno, sabemos que hay 2 personas, como bien mencionaste, que están detenidas relacionadas con estos hechos. Una persona de 15 años, el otro joven es de 18. Pero Jorge, entre el grupo del que te estoy hablando, no nada más es este adolescente de 15 años, eran 2 adolescentes de 15 años. O sea, yo pienso en mis sobrinos,
pues esa edad de ellos estaban terminando la secundaria. Claro. Y esto es como una especie de la manada de Tijuana, ¿no? Haciendo un símil en estas comparaciones que de repente parecen muy absurdas, pero que para dimensionar un poco lo que significó este caso de violación tumultuaria, de golpes, de agresión y de intento de homicidio de un grupo de jóvenes españoles a una mujer en el viejo continente, pues es una situación similar, porque estamos hablando de todos hombres, de un móvil que seguramente, o si era su primera vez, lo tenían muy bien calculado o ya lo habían hecho en otras ocasiones, pero es una manera de agredir en grupo, por eso le llaman la manada en España, pero en grupo y al grado pues, de quitarle la vida. En este caso no lo consiguieron, pero sí llama mucho la atención las formas en que se da todo esto, porque es al interior de un domicilio donde ya comentabas, Gaby, pues reside familia, y además de esto, pues es a un adolescente. Así es, a mí me llama muchísimo, y lo digo en manera de pregunta, no de certeza, porque bueno, hay detalles, ¿no? que desconocemos, pero sí hay ahí una expresión en donde dicen que por lo menos en las dos casas, en las últimas dos casas, había presencia de familiares. Entonces yo te puedo decir, yo desconozco, no sé si la tenían amagada, no sé si la obligaron y por el terror, no tengo idea. Lo único que sí es, en este último domicilio que fue donde ocurrió todo, para evitar que se escucharan los gritos, lo que hicieron fue poner música a todo volumen, narcocorridos. Se lo digo con esa certeza porque es lo que está ahí, ¿no? Expresado en la carpeta de investigación. Pero me llama muchísimo la atención sobre qué es lo que observamos. Yo no sé si de verdad irían con muchísimo tanto cuidado, que a nadie se le hizo extraño que llegaran así, o si de verdad no se escuchó nada, no sé si están habituados, no tengo idea. Lo que sí también, Jorge, es donde ocurre esto, es en una colonia que aquí se llama Amparo Sánchez, que está dentro de la delegación Sánchez Tahuada, yo creo, porque a nivel nacional es uno de los focos rojos y aunque parezca o se escuche como película o serie de terror, thriller psicológico, ¿no? En realidad, lamentablemente, son las historias que se gestan en colonias como la Sánchez Tahuada y seguramente en Mexicali, en la capital del estado, ustedes tendrán estas colonias donde se escuchan este nivel de brutalidad, con jóvenes reclutados, con vivencias bastante precarias, nulo acceso a otro tipo de oportunidades, cultura, deportes. O sea, hay un contexto social que también tiene que considerarse para llegar a este punto. Sí, todo esto en la zona este de Tijuana, como comentas acá en la capital del estado sería un símil como la zona de los Pueblas, donde hay una mayor incidencia delictiva, sobre todo en temas de violencia en pareja y violencia familiar, pero esto incluso escapa a este tipo de delitos que son los que de manera más recurrente se presentan en Mexicali, porque hablamos de 3 delitos que se conjugan, y es el delito de la violación, agresión sexual, el delito del secuestro, porque la mantuvieron cautiva ahí en un domicilio, como comentas, y también el del feminicidio en grado de tentativa, que nos imaginamos que después de tanta agresión, pues su cuerpo terminó por resistir, ¿no? Y esto de verdad, pues también terminó por impactar, platicando con gente de la fiscalía, cuando se hacía la investigación y cuando se lleva a cabo este caso. Hay 2 personas que están en prisión preventiva, ¿no, Gaby? Son estas 2 personas detenidas, este adolescente de 15 años y también este otro joven que me comentaban acaba de cumplir los 18, o sea, por poco también se va con el sistema para menores de edad, pero bueno, ya su detención es teniendo los 18 años de edad. Y efectivamente ambos están vinculados a proceso y se aplicó medida cautelar de prisión preventiva. Yo trataba de preguntar o entender por qué en el caso del menor, digo, no para que quede en libertad, sino simplemente entender las cuestiones legales. Y me decían que por el tipo de delito. El tipo de delito y por supuesto, obviamente tiene que ver que hablamos también en el intento el feminicidio en grado tentativa, ¿no? El otro delito. Y la integridad de la menor. Y no solo la menor, sino también de los familiares.
que, por supuesto, digo, aunque esto es de oficio, pero que están en medio de esta investigación con 3 personas prófugas. Un menor y otros 2 jóvenes también. Pues la investigación estará ahí y la realidad es que periodísticamente se asoman, pues es a partir precisamente de esto, de una investigación que hace Gaby Martínez en este caso, que cuando escuchábamos la historia que nos narrabas, Gaby, pues sabíamos que te teníamos que preguntar que si colaborabas con nosotros, accediste como siempre, muy amable de tu parte. Y esto que son, ya decías, historias que nos hablan y nos siguen hablando de la forma en que está resquebrajado el tejido social y en una narrativa donde el gobierno del estado, el gobierno federal, los gobiernos municipales nos siguen hablando, Gaby, de que trabajan en favor de la niñez. Y es que también hay que entender la violencia que se gesta o que se da en las ciudades y sobre todo esta violencia tan brutal, pues forma parte de programas fallidos de cultura, de deportes, de educación, de familia, y son políticas públicas que no llegaron, y especialmente en estas colonias donde tendrían que centrar todo su trabajo, pero donde las autoridades, como en la zona de Sánchez Taboada, solamente centran el tema punitivo y operativo policiaco, ¿no, Gaby? Y te voy a decir algo, y qué bueno que lo mencionaste también ahí, que me ayudaste a recordarlo. A mí me parece gravísimo y que nosotros también como medios de comunicación tenemos que ser súper cuidadosos en la narrativa. Digo, no tenemos el control de lo que la gente interpreta ni piensa allá afuera sobre la información que nosotros vertimos, pero creo que sí podemos, sobre todo en estos espacios como el tuyo, Jorge, poner el tema sobre la mesa. Y es que cuando hice la publicación, el día de hoy nosotros publicamos en el medio local donde trabajo, donde colaboro, en Tecota Noticias, y lamentablemente muchísimos de los mensajes, toda la responsabilidad se vertía, por supuesto, a los padres o a la madre de la víctima, ¿no? De esta adolescente. ¿Dónde están? ¿Por qué no la cuidaron? O incluso hubo comentarios donde responsabilizaban al adolescente. Ay, quieren salir con cualquiera y no se fijan, y bueno, otras palabras altisonantes que la verdad no vienen al caso, que no aportaban nada de información. Yo quisiera que tuviéramos muchísimo cuidado al momento de querer juzgar, porque eso sí, esta pedrada que está lanzando la gente con ese nivel de comentarios, con ese tipo de comentarios, le puede caer a cualquiera, e incluso a ellos mismos, ¿no? Como cuando dicen, no escupas al cielo, porque te puede caer. Porque en este momento el sistema y el nivel de vida o el tipo de vida que tenemos, es decir, tener que trabajar 6 días a la semana, más de 8 horas diarias, que muchísimas veces las madres de familia son madres autónomas y no cuentan con el padre de familia para por lo menos redistribuirles responsabilidades, es complicadísimo, si no es que imposible, estar 24 horas, 7 días a la semana detrás de los hijos. Y eso es cuando tienes uno, pero cuando tienes más, es imposible. Por eso yo iniciaba el relato con esta persona que contactó a esta chica, que aparentemente la línea de investigación apunta a que se trató de una confusión, pero bueno, ya después sabremos la conclusión de la investigación de la Fiscalía. No es que haya utilizado o tuviera cara de malandro o delincuente y ay, es que no vieron las señales. No, es gente que sabe lo que tiene que hacer para ganarse la confianza. Exacto. No solamente de las menores o de los menores, sino también del círculo de confianza, llámese padres, madres, tíos, responsables, tutores. Entonces, aquí el responsable o los responsables son quienes cometen los delitos. Es mucho más sencillo, o yo creo que responsabilizar a las víctimas, pero creo que tiene que ver porque pensamos que si le pasó, tiene que existir una justificación. Uh-huh. Es que estas cosas solo le pasan a la gente mala o a la gente descuidada. Lamentablemente no es así, Jorge. No voy a decir que a cualquiera. Hay cuestiones sociales que nos hacen mucho más vulnerables o que hacen vulnerables más a las víctimas, a más víctimas que a otras. Pero esta historia realmente puede impactar a casi cualquier joven viviendo en ciertas colonias, de ciertas edades y con características muy particulares del entorno familiar. Claro, y además es algo que en su momento se analizaba con el tema del uso de drogas, por ejemplo, en los 80s, en los 90s, que lo asociaban solamente a zonas de marginalidad y pobreza hasta que se dieron cuenta que los ricos también se drogaban. Pero, y ahí es donde falla la política pública, por eso hablábamos, y me gustaría, por último, cerrar, Gaby, con estos, que me ayudaras a analizar estos dos temas. El primero,
ya lo decías y yo lo complemento, es lo que le cuesta a las víctimas denunciar, porque lo primero que se encuentran cuando lo hacen público es la revictimización, es decir, el echarles la culpa por parte de una sociedad que gusta de traer una guillotina y donde solamente quiere exhibirlo lo que ellos piensan que sería el mundo rosa, el mundo ideal. Por eso es de que las víctimas no quieren salir y cuesta mucho como medio incluso entrevistar, porque inmediatamente te dicen, pues no, es que se me van a echar encima. Y ahora si lo llevamos ante la fiscalía, pues es agentes del Ministerio Público que carecen de perspectiva de género y de que carecen también de la sensibilidad en temas de víctima. Por eso es complicado. Y no sé cómo veas tú, Gaby, pero algo que yo he recargado mucho desde que estaba la participación de Revolución Púrpura en Televisa y que pedía que me ayudaran mucho ustedes en este análisis era el entender que quienes realizan este tipo de actos, estas agresiones sexuales, intento de feminicidio, estas torturas, todas estas lesiones, no son monstruos que tienen la verruga, que están jorobados, que físicamente no gustan a un sector de la población. Es decir, seguimos pensando que quienes cometen esto prácticamente son como nos lo pintan en las películas y series norteamericanas. Esto lo puede hacer, como dices, cualquiera en un escenario donde sí, puede haber falta de valores, unas ausencias familiares y una serie de elementos, pero dejemos de decirle monstruos o de buscar con estigmas o con temas fisionómicos relacionar a los victimarios, Gaby. Toda la razón, Jorge, completamente, toda la razón, coincidimos totalmente. Y te lo voy a decir, qué bueno que lo dices, porque justo, digo, me gusta a veces hacer un trabajo de retroalimentación y leer los comentarios una vez que publico para entender o conocer la opinión de la sociedad. En alguno de los comentarios, o bueno, en varios de los comentarios, me encontré muchísimo con la palabra monstruos. Entiendo, porque la brutalidad, por lo que hicieron, y se nos complica muchísimo creer que esos jóvenes podrían estar al lado de nosotros, ¿no? Desde mi vecino, desde mi sobrino, mi hijo, el amigo de mis hijos, etcétera. Y yo justamente llegaba a esto y dije, o sea, cuidado con la narrativa, cuidado con lo que entendemos, porque en esta acción de responsabilizar a la víctima o a su entorno familiar y de hablar también de monstruos o de observar a los agresores como monstruos, pareciera que hablamos de una realidad alterna y entonces eso nos desconecta y nos impide entender el lugar o la realidad que estamos viviendo. Yo no estoy diciendo que todos los hombres, ni todas las mujeres, ni que cada ser humano seamos esos 5 o 7 jóvenes que participaron en estos delitos brutales, ¿no? Claro. Esta agresión tan brutal en contra de esta joven de 15 años. Pero lo que sí estamos esforzándonos por decirle a la sociedad o tratarle de hacerle entender es algo está ocurriendo que no solamente tiene que ver con un tema de educación familiar, sino con un entorno social que estamos formando jóvenes. Y ahí sí, con jóvenes, todo la palabra, todo el sentido de la palabra, cualquier joven. Porque no es una película, como bien dijiste, donde hay un joven que tiene un letrero que dice que yo soy un sociópata capaz de agredir sexualmente a una mujer, de secuestrarla y todavía intentar matarla. La realidad, Jorge, es que no nacemos siendo así. Sí. Nos formamos y el entorno es muy importante. Y hasta que no entendamos que el joven que nació y que a lo mejor de niño fue muy amable y muy querido y muy bonito y que de repente viene o vive un entorno violento, hostil, ¿se puede transformar en esto? No vamos a cambiar nada con nuestros jóvenes. Necesitamos entender que lo que sea que esté ocurriendo, nosotros como sociedad estamos participando en esta formación de jóvenes que están siendo reclutados por el crimen organizado y que son capaces de hacer estos actos. Gaby, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo periodístico y como siempre la colaboración que tenemos aquí y obviamente te seguimos en TJ Noticias, en El Universal y en todo lo que publicas en tus redes sociales, en Revolución Púrpura, pues bastante ajetreados tus días siempre, Gaby, así que te agradecemos que hayas colaborado aquí con nosotros. Claro que sí, siempre que se necesite, Jorge.
Ahí tienen ustedes a Gabriela Martínez, compañera periodista nuestra, amiga realmente, y que hemos elaborado en varios proyectos en Baja California, y que la verdad es un trabajo de mucho aliento, de largo aliento por parte de Gaby Martínez. Y este tipo de casos son los que terminan por impactar una sociedad, irnos entendiendo de cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos comportamos. Entonces, esto, por eso decía, hay que cuidar muy bien la narrativa, hay que cuidar muy bien nuestro análisis, y sé que aquí en este espacio lo hemos conseguido con este público que es crítico, que es muy amplio, y que a través de YouTube ha crecido bastante, y que tanto en la comunidad que tenemos en YouTube como en Facebook, de verdad les agradezco que son muy respetuosos en la manera que comunican o interpretan la información, así que les agradezco que sigamos en esta misma sintonía. Pero tremendo caso que presenta Gaby Martínez, y que el día de hoy nos lo comparte acá en Lindero Norte. Y bueno, para cerrar, vamos a hablar de un tema político que ha impactado también al sector educativo, aunque pareciera que no, y es el caso de Carlos Jiménez Payán, el exdirector del CECITE, y uno de los hombres que en materia educativa hizo crecer a este sistema de media superior a niveles de infraestructura y de calidad educativa. En momentos donde José Guadalupe Zuna Millán se ostentaba como el gobernador de la educación, pues uno de los hombres que logró concretar un CECITE no partidizado, no como botín político y no como tranza política, fue Carlos Jiménez Payán. Y mire que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo 2 veces, pero platicando y entrevistando con la gente, no sus cercanos, sino con administrativos, docentes, y personas que estuvieron en momentos claves para que CECITE creciera a finales de la década del 2000, hablan bien del trabajo que se hizo en lo educativo y administrativo. Y esto que sirva como parte de un análisis aparte del que vamos a hacer. Porque por eso es que considero yo, periodísticamente hablando, que después de Carlos Jiménez Payán, el CECITE se vino abajo. Y es también donde se puede observar fácilmente en el crecimiento de matrícula, de infraestructura y de los programas educativos. Y a través de un trabajo periodístico que empezamos desde el 2015, 2016, 2017, en este caso del CECITE Baja California, y que lo hemos presentado en premios, tanto Antonio Eras y un servidor, como parte de este Lindero Norte, y con la coordinación de Antonio Eras en el trabajo que también lo puede buscar en YouTube, sobre Carlos Jiménez Payán, en esta entrevista que le hicimos en su exilio en California, que acudimos allá para que nos diera pues mayor contenido y mayor información de por lo cual estaban acusando, a pesar de que teníamos todos los expedientes, porque fue en el viejo sistema de justicia. Y es ahí donde, gracias a toda la labor que hizo Antonio Eras y que coordinó este trabajo, lo pudimos documentar en video, pudimos presentarlo en el trabajo tanto en el periódico La Jornada como aquí en Lindero Norte. Y el día de hoy, lo que se da a conocer, bueno, lo damos a conocer en linderonorte.com, es este documento. Es este documento donde el juzgado único de pues prescribe, declara extinguida la acción penal por peculado y enriquecimiento ilícito contra José Carlos Jiménez Payán, exdirector del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California, quien fue liberado gracias a un amparo. Pero este largo litigio ralentizó esto, pues nunca mostró la intención de agotar el juicio. En estos artilugios legales que hace también el Poder Judicial, decidió esperar que por sí solo se extinguiera para no evidenciar las irregularidades con que actuó el gobierno de José Guadalupe Zuna Millán. Así nos lo dijeron abogados consultados el día de hoy por Lindero Norte. A principios del 2010, se presentó una denuncia contra
Payán Jiménez, contra Jiménez Payán, en 2010. ¿Por qué? Por los delitos de peculado en contra de Carlos Jiménez Payán y de 4 directivos del CECITE. Un contubernio que hacen José Francisco Blake Mora, Óscar Vega Marín, entonces secretario de Educación, y también quienes estaban por parte de la Auditoría Superior del Estado, antes Orfis, y quienes estaban en la Contraloría, discúlpame, y que a través de la auditoría hicieron todo este trabajo para poder llevar a Jiménez Payán con con engaños al edificio del Poder Ejecutivo, sobre pretexto de que se iban a reunir para un tema de mejoras educativas. Jiménez Payán nos contó que no quiso participar en movimientos que en ese momento consideró que iban a ser irregulares, en contratación de equipo de cómputo y de software, y él considera que a partir de ahí se desencadenó todo esto. Pero además, porque con el crecimiento del CECITE, que se dio en infraestructura, donde por cada peso que la federación ponía o mandaba, el gobierno de Baja California tenía que poner otro peso, complicaba las finanzas de Zuna Millán para otros proyectos. Todo esto es el trasfondo político de por qué sucedió que en 2010 se presentara una denuncia en contra de Jiménez Payán y que 3 años después el Ministerio Público giró una orden de aprehensión contra Jiménez Payán, quien estuvo preso 132 días. 132 días hasta que fue liberado por un amparo que le brindó la protección de la Justicia Federal. La Auditoría Financiera de la Contraloría, por eso le decía Contraloría, Secretaría de Educación, y la General de Gobierno, hicieron contubernio, quien eran todos gente de Blake Mora, y que hicieron o sustentaron esta denuncia que realmente nunca pasa, que dentro de un gobierno, menos de los panistas, ¿no? que se permitían todo acto de corrupción. Pero en ese entonces, un trabajo a medias y sin un sustento jurídico ni documental, administrativo, presentaron esto tanto al Tribunal de lo Contencioso como ante la Fiscalía, entonces Procuraduría de Justicia. Esto motivó a que se girara una orden de aprehensión, pero como son 2 procesos paralelos, uno es el judicial y el otro administrativo, en lo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California dejó sin sanción alguna a los involucrados e incluso ordenó la reinstalación a los directivos del CECITE. Pero no solamente eso, sino que también en 2019 el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que era improcedente la sanción por peculado de 55 millones de pesos y enriquecimiento ilícito contra Carlos Jiménez Payán. En lo administrativo, se resolvió que no había ningún elemento de enriquecimiento ilícito ni peculado. Pero además, producto de la auditoría financiera de la Secretaría de la Contraloría de Estado, que propició la denuncia penal y que quedó sin efecto por la resolución de la máxima instancia en juicios administrativos, también en lo penal se terminó por caer. Y es que, tras este litigio de 3 lustros, este 17 de diciembre del 2024, es decir, martes, el juez Gustavo Orozco Guillén determinó que la pretensión punitiva se extinguió al haber transcurrido 11 años y, por lo tanto, prescribieron los delitos involucrados. Ni la parte, es decir, la Contraloría o el Gobierno de Estado, ni tampoco el mismo Poder Judicial, le importó este caso, pero al haber activa una orden de aprehensión y un acto punitivo contra Carlos Jiménez Payán, por eso este exdirectivo de CECITE tuvo que estar en el exilio en Calexico, California.
El Centro de Defensoría Técnica de Derechos Humanos, quien trabajó el caso, confirmó la sentencia judicial de Jiménez Payán y apuntó que presentarán un recurso de revisión para Mario Antonio Rivas Rangel, otro de los defendidos, quien se encuentra en los mismos supuestos legales, en los mismos, y le fue negada la prescripción legal. Al no existir una razón de mantener este litigio, la acción penal en su contra, pues ya ahora lo que empezó por un tema administrativo y político, se le comenzó a exigir en su momento a la administración de Francisco Vega de la Madrid que se desistiera de esta querella presentada ante la Procuraduría de Justicia del Estado en 2010 y que reconociera la inocencia, y no lo hizo. Vino Jaime Bonilla Valdés, tampoco lo hizo, aunque ya la Fiscalía formaba parte de un órgano autónomo. Pero en su momento Kiko Vega no lo quiso hacer. Y mire que no se llevaba bien Kiko Vega con Osuna Millán, pero no quisieron meterse en el tema, porque vendría un tema de reparación de daño. Viene un tema de reparación de daño contra Carlos Jiménez Payán. No hay existencia de elementos administrativos que sustente la comisión de delitos, tampoco lo penal. Los procesados fueron absueltos en materia administrativa y se ordenó la reinstalación e indemnización de Mario Antonio Rivas, como también de los otros involucrados. De Carlos Jiménez Payán se hicieron patos, no han querido meterlo. Y desde ese entonces se solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado, hoy Fiscalía, el sobrecimiento de la causa y la prescripción de acción penal, tal y como ocurrió 11 años después. Este caso que es una mancha para CECITE, una mancha para el osunismo y una mancha para quien hoy se ostenta como secretario como síndico procurador de Mexicali, aun cuando él va a decir, yo no tuve nada que ver. Así las cosas en la política baja californiana y así el sentimiento de enfado, imagínense, de un grupo en CECITE que después convirtieron en CECITE lo que es hoy, un botín político con una pésima administración con Christian Dunn, que ahí tiene los cuestionamientos, manifestaciones y todo lo que se vivió. Antes de eso, pésimo manejo que también se tuvo administrativo, al grado que corrieron a gente del CECITE encargado de la administración. Supieron que el CECITE era otra caja chica, lo entendieron como tal. Se manejan millones de pesos y no hay control sobre eso. Y hoy con Arnoldo Douglas ahí al frente y con el nexismo también, no le viene nada bueno al CECITE. Y todo gracias al pésimo manejo que se le dio desde tiempos de Osuna Millán. Ahí está el caso y con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Sí vamos a tener programa el lunes, Estamos evaluando, creo yo, espero, el lunes sí vamos a tener. Ya a partir del martes ya nos veríamos hasta enero. Pero el lunes sería nuestro último programa del año. Con eso cerramos Changarro Cortina 2024. Pero todavía nos queda un programa más. Gracias por estar con nosotros. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debía haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.